y por ende tenemos que empezar también a avanzar en nuestro curso. Buenos días, dice Cristian, buenos días, dice Natalia, que tiene más o menos el computador, pero ojalá que esté conectada. José también está, la Natalia, ¿qué más? La Valentina. Vamos a ver quién más está acá. ¿Quién más está acá? La Carolina, la Denise, el Fernando, todos están acá. Muy atentos para la clase que tenemos hoy día. Hoy día. Ya. Vamos a interactuar un poquito, a ver si tienen audio. Veamos entonces. Veamos que tiene audio, veamos que tiene audio. Veamos. Fernando siempre tiene audio. A ver, Fernando. ¿Está por ahí, Fernando? Ahí lo escucho bajito. No se escucha, Fernando. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué tenemos para hoy, Fernando? ¿Puedes leer la agenda? La pizarrita que está ahí. Estrategia de lectura de ensayo, héroes lectores. Ensayo, argumentación, tesis, estructura, organización, retórica. Muy bien. Eso tenemos, eso tenemos. Hoy día vamos a leer un ensayo que es muy cortito. Lo vamos a estar leyendo durante las 2 horas de la mañana. Y vamos a analizarlo en cuanto a la estructura básica que habíamos puesto nosotros. Que la estructura básica es de identificar la tesis, es ver las premisas y identificar los argumentos. Entonces, Fernando, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y es un ensayo bien particular que a mí me gusta mucho, que se llama Héroes Lectores, y por eso igual les puse la canción de Zeus. No sé si ustedes la habían escuchado. ¿Habían escuchado esta canción? De estos videos graciosos de unos españoles que se llaman Vasco y Rodri, me parece. Se llaman Destripando la Historia. ¿Habían escuchado alguna vez estos videos? Espero que sí, son muy chistosos, después los pueden buscar. ¿Ya? Porque este ensayo en particular va a relacionar la labor de la lectura con la presencia de algunos héroes griegos, en particular la presencia de Hermes. ¿Ya? Es un chiquillo que es Lea Hermes y es un chiquillo francés. El autor déjenme acordarme cómo se llamaba. Se llama Sergi Boimard y él es un psicopedagogo y va a hacer un ensayo en relación a la experiencia de lectura que tiene un chico que está leyendo la cultura griega, la mitología griega. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Muy bien, vamos entonces a la clase. Vamos a poner acá, cerrar, y les voy a pedir otro favor, porque si ustedes se fijan acá, espero que vamos a revisar esto si se puede. Vamos a compartir toda la pantalla. ¿Ya? Estoy preparando los Classroom para esta clase. ¿Ya? Escritura y lectura especializada. Y por tanto necesito yo agregarlos a esta clase. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito sus correos. Entonces, si pueden ustedes acá en el chat escribir tal como voy a escribir yo. Voy a escribir mi nombre con un guión y mi correo. Ah, sí. Si ustedes pueden hacer lo mismo para yo ir recolectando sus correos. ¿Ya? Ahí entre medio de la clase ustedes lo pueden ir haciendo. ¿Ya? Anótelo por favor ahí para yo agregarlos a esta clase. Me gustaría mucho porque con los otros cursos estamos haciendo trabajos que son acumulativos, muy sencillos. Ahí gracias Valentina, lo voy a ir anotando yo acá. Vamos a guardar entonces lo voy a ir anotando aquí en el mismo documento. Veamos cómo es. La Valentina ya me mandó su nombre y su correo. Su nombre y su correo. Ya lo vamos a tener. Son muy entretenidas estos formularios de Google Classroom porque así podemos ir, por ejemplo, revisando los aprendizajes y a su vez ustedes tienen el material para adelantarse a las pruebas y poder seguir estudiando. Bien, vamos a seguir acá. Nos vamos entonces al aula virtual, aquí arribita.
Recuerden ir escribiendo su correo. Vamos a la actividad de clase. Dice, esquematizan una propuesta de ensayo. Trabajan en entornos fuentes y plan de redacción. ¿Ya? Ahí llegó otro correo. Sí, Natalia, vaya mandándolo para ir yo recolectándolo. Escríbalo ahí, escriba su nombre y su correo. ¿Ya? Ahí José ya lo escribió, muy bien José, Natalia también. Y Denise. Vamos entonces a ir escribiendo y anotando acá. Para próximamente a ustedes les va a llegar un correo mío con el Google Classroom. No sé si ustedes ya han trabajado así o están trabajando con los otros profes de esta forma. ¿Quién me podría contestar esa pregunta? Bastián también ya lo envió. ¿Están trabajando así con los otros profes? ¿Mm? Bueno, no hay respuesta, pero espero que a nosotros nos salga bien. Ya trabajar de esta forma con el Google Classroom que, como les decía, yo les puedo ir subiendo información adicional a las clases, ¿ya? Y aparte también avisarles cuando se publican, por ejemplo, los videos, mandarle alguna recomendación de lectura y todo para que estemos un poco más conectados en esta clase, ¿ya? Vamos al aula virtual. Dice, vamos a recordar lo que es el ensayo académico. El ensayo académico. Muy bien. Dice, el ensayo como género académico. Número uno, el ensayo es un género discursivo académico. Número dos, el ensayo se argumenta sólidamente una postura que pretende persuadir o convencer al lector sobre su validez. Número tres, el ensayo es un modelo textual que pretende demostrar el dominio disciplinar de cierta área académica en base a la argumentación. ¿Ya? Como yo les decía antes en otras clases, existen ciertas programaciones textuales. ¿Qué es lo que es esto? Es cuáles son, en cuanto a estructura y en cuanto a requerimientos, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre distintos textos? Por ejemplo, si yo veo una novela, ¿ya? Una novela como cualquier libro que ustedes hayan leído con la profe Cristina, yo me voy a dar cuenta que en esa novela hay un narrador, ¿ya? Y si existe un narrador, por tanto, si existe un narrador, estamos en el mundo de la literatura, ¿ya? Del género literario épico, como se decía antes, pero hay una historia, se cuenta una historia. En cambio acá, por ejemplo, donde estamos, en el ensayo, no se cuenta necesariamente una historia, sino que se van dando argumentos, ¿ya? Para respaldar una tesis. ¿Por qué? Porque es un género netamente argumentativo. Netamente argumentativo. Muy bien. Tenemos entonces, vamos recopilando, tenemos el correo de Valentina, de José, de Natalia, de Denise, de Bastián y de Fernando. Hasta el momento, esos son los alumnos que me han mandado su correo, su nombre y su correo. Les vuelvo a recordar, en el chat ustedes pueden escribir su nombre y su correo para que nosotros hagamos después, ¿ya? Un Google Classroom donde les pueda subir información. Volvamos al aula virtual. Dice, la organización clara y jerarquizada de estos elementos en el ensayo académico constituye el andamiaje por el cual se considera el propósito de la comunicación de este tipo de escritos. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de este tipo de escritos entonces? Es convencer y persuadir a nuestro interlocutor con respecto a alguna idea. Bien, nosotros, aparte de la definición del ensayo, hicimos una relación con el circuito académico que hay detrás. Perdón, circuito argumentativo. Como ustedes saben, todo texto tiene una organización retórica, tiene una estructura, ¿ya? Y esa estructura nosotros vamos a descifrarla. ¿Cómo la vamos a descifrar? A través de la lectura y el análisis de los elementos claves en este texto. También me llegó el de Michelle. Muy bien, Michelle, gracias. Sigamos acá. Entonces, este circuito argumentativo de la organización retórica tiene el texto argumentativo, que en este caso es el ensayo, las premisas, la tesis, los argumentos y las conclusiones. Ahí tenemos todos los elementos que son claves. Bien, también nosotros nos enfocamos la semana pasada en plantear un plan de análisis. Entonces fuimos leyendo y fuimos analizando cuáles eran, a qué correspondían los elementos que yo iba señalando. Por ejemplo, tenemos la tesis, la razón defendida durante el desarrollo del ensayo,
Vamos a copiarlo acá y lo vamos a poner en este documento que yo estoy haciendo acá para que nos guiemos. ¿Ya? Copié el correo de Michelle. No, vamos a poner atrás. A ver, vamos al aula virtual. Copiamos acá. Razón defendida durante el desarrollo del ensayo. Muy bien, muy bien. Vamos a poner razón o propuesta. Propuesta defendida durante el desarrollo del ensayo. Veamos entonces las premisas. Dice, base de la argumentación. Está conformada por hechos, verdades que se comparten con el lector. Lugares comunes de lo preferible. Muy bien. Vamos a poner lo preferible o, comillas, lo conocido. Recuerden que a través de las premisas nosotros vamos preparando a nuestro interlocutor para que éste se convenza o se persuada de nuestra tesis. Y los argumentos, dice, vamos a copiarlos acá, se conforman por hechos, criterios de autoridad intelectual, ejemplos, analogías, etc. Muy bien, esos son nuestros elementos, los elementos. Y vamos a ver cuál es el ensayo que nos convoca hoy. ¿Cuál es el ensayo? ¿Ya? El ensayo que está acá se llama Héroes Lectores. Es un ensayo muy chiquito que yo tengo acá en mi casa, ¿ya? Y que a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque hace una relación entre la cultura griega, entre la mitología griega y las actividades de lectura. Eso es lo que más me gustó a mí de este ensayo. Dice, este es el relato de una aventura pedagógica, una odisea fundada en el poder milenario de la palabra y el relato. Un manifiesto en el que profesores, padres y jóvenes encontrarán las armas para derrotar los miedos, la precariedad, la soledad y el vacío, productos de un empobrecimiento interior. Baudelaire nos muestra cómo la gran literatura todavía tiene algo que decir, sobre todo a los jóvenes que tienen miedo a aprender. Serge Baudelaire en Francia nació en 1945. Es psicólogo y psicopedagogo. Por vocación, decidió enseñar a quienes más les costaba aprender. Cuenta con más de 30 años de experiencia investigando desde la práctica docente temas de psicología, pedagogía en niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Fue profesor en el Instituto Terapéutico para la Educación y la Enseñanza de la Couture, que se especializa en niños con problemas de comportamiento. Desde 1988 a 2010 dirigió el Centro Médico Psicopedagógico Claude Bernard en París. Trabaja como psicólogo clínico en París y es presidente de la Comisión para la Infancia de la Fondation de France, proyecto que tiene por misión renovar las prácticas de enseñanza, enfrentando problemáticas como la del abandono escolar, Su único libro traducido al español es Niño y el miedo a aprender. El autor, además de Ces enfants empêchés de penser, Los niños impedidos de pensar, y Le peur d'enseigner, el miedo de enseñar. Ahí tenemos nosotros entonces a nuestro autor, ¿ya? Tenemos a nuestro autor que es francés y nos va a contar entonces una historia de aprendizaje de un chiquillo que lee en nuestros tiempos modernos la cultura griega y en especial a un héroe en particular. Bien, me voy a adelantar un poquito a la clase de la tarde porque eso lo tengo acá. Vamos a ver entonces, ver la clase de la tarde. Porque recuerden que en estas dos clases vamos a estar leyendo entonces a nuestro ensayista. Bien, a mí me gustaría saber qué saben de este personaje. ¿Ya? ¿Mm? ¿Qué saben ustedes de Hermes? ¿Habían escuchado del dios griego? Hermes, chiquillos. ¿Habían escuchado de él? ¿Lo habían visto? Yo no. ¿No? O sea, yo lo vi en la película esa de Disney, que era de Hércules, creo. Ya, sí. Sí, justamente también les iba a poner ese video, ¿ya? Hermes es el dios Mercurio para los romanos, pero que es el dios del comercio, el dios de los mensajeros, y también el dios de los ladrones. Fíjense, ladrones y mentirosos, ¿ya? Este es nuestro personajito.
y vamos a ver cómo este personaje se relaciona con un niño francés en el ensayo que vamos a presentar a continuación. ¿Ya? Aquí está de nuevo el ensayo, pero antes de eso, yo quiero que ustedes sepan quién es Hermes. Y por eso vamos a visitar acá un video que habla sobre el dios Hermes y la mitología griega. Así que pongan mucha atención porque necesito que ustedes sepan más o menos quién es Hermes para tener un conocimiento previo antes de la lectura de nuestro ensayo. Pongamos atención entonces acá. Pero antes de ponerle play, recuerden que nosotros estamos recolectando mails. Así que Carolina, por ejemplo, que no la ha puesto, ponga mucha atención, ponga su nombre, un guión y su Gmail para yo ir recolectando. ¿Ya? Vamos a ponerle play mientras tanto. Ponga mucha atención a este personaje, que es Hermes. Si deseas mantenerte actualizado con el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones que se encuentra a la par del botón de suscripción. Asimismo, te invito a que entres a la página oficial de Facebook y comparta los enlaces que estaré publicando, ya que estaré mandando saludos aleatoriamente a quien lo haga. Este es uno de los dioses más variopintos del panteón griego, ya que sus ámbitos de influencia son en ocasiones contrarios, todas representando cambios de algún tipo, por ejemplo, el comercio y el robo, el sueño, los mensajeros y los caminos. Hermes, pues, es el dios griego representativo de los cambios, y era representado como un hermoso hombre, vistiendo con sombrero y sandalias, muchas veces con alas en alguna o en ambas indumentarias. Además de llevar consigo el caduceo, instrumento que le servía para llevar el sueño a los dioses y a los mortales. Este, además, era el encargado de transmitir los mensajes de los demás dioses, principalmente de Zeus, y para Hades, en cambio, era el encargado de conducir las almas de las personas que morían hasta la entrada de su reino. Hermes es hijo de Zeus y de la Pléyade de Maia, naciendo en el monte Silene, en Arcadia. Pocas horas después de nacido, y a pesar de que su madre lo había envuelto en un vendaje para evitar que se lastimara, salió de su cuna, librándose de su atadura preventiva, y caminó por los campos, llegando así a Teselia, donde su hermano Apolo estaba pastoreando los rebaños de vacas y bueyes del rey Admeto. Entonces decidió robarse algunos bueyes de Apolo, y los encerró en una cueva, tratando así de evitar que el dios los encontrara. Una vez regresando a su natal Silene, encontró una tortuga, a la cual mató, y trenzando cuerdas en su caparazón vacío, hechas con lo que algunos consideran eran tripas de buey, inventó la lira y el plectro. Cuando Apolo advirtió el robo, utilizó sus poderes de adivinanza para darse cuenta de quién se había atrevido a cometer el mencionado acto. Entonces se enteró que había sido Hermes, y fue a Silene a acusarlo a él delante de su madre. Esta mostró al dios el niño en su cuna, pero Apolo llevó el niño ante Zeus y exigió la devolución de sus bueyes. Maia trató de convencer a Zeus de la inocencia de su hijo, haciendo alusión a su temprana edad, pero Zeus no se dejó engañar y le exigió a Hermes que devolviera el ganado de Apolo. Hermes, sometido por la autoridad de su padre, condujo a Apolo a la cueva donde había guardado el ganado, y se lo devolvió. Pero Apolo, cuando escuchó los sonidos del artefacto que Hermes había creado, es decir, la lira, quedó encantado, e hizo un trato con él, a quien le ofreció quedarse con los bueyes, y Hermes aceptó el trato, dándole la lira a su hermano. Sin embargo, tiempo después, Hermes también inventó la flauta llamada siringa, y Apolo también deseó apropiarse de ese instrumento, por lo que le ofreció a Hermes su cayado de oro. Y este aceptó,
pero además le solicitó que le enseñara el arte de la adivinación, y Apolo también aceptó, enseñándole con guijarros el mencionado arte. Hermes participó en muchos mitos en los cuales su presencia fue importante. Por ejemplo, en el mito de Perseo, Hermes jugó un papel decisivo, pues junto a la diosa Atenea le proporcionaron al héroe prendas y armas para poder asesinar a la górgona Medusa. Más detalladamente, Hermes le dio sus sandalias aladas, que le brindaron una velocidad descomunal, además del casco de Hades, que lo volvía invisible y así podía evitar a las hermanas inmortales de Medusa. Y en algunos mitos, también Hermes le dio a Perseo una hoz de diamante, mientras que la diosa Atenea le proporcionó su escudo pulido para mirar indirectamente a la górgona. También participó en el mito que narraba la infidelidad de Zeus, cuando éste engañó a Hera con Io, pues se relata que cuando Hera descubrió a su esposo con su amante, Zeus convirtió a Io en una blanca ternera, para así intentar protegerla. Pero Hera exigió que le entregara a su amante, y ordenó al gigante de 100 ojos, Argos Panoptes, que la vigilara por siempre. Entonces Zeus encomendó a Hermes para que fuera a rescatar a Io, asesinando al gigante. Así que Hermes, convertido en un pájaro, llegó hasta el árbol donde el gigante tenía atada a Io. Y una vez en el lugar, nos dice el mito que durmió el gigante con su flauta. Y cuando el guardián cerró su último ojo, Hermes lo asesinó con una piedra afilada. Los ojos de Argos fueron puestos en la cola del pavo real, símbolo de Hera. También se nos relata que Hermes quedó prendado de Herce, quien era una de las 3 hermanas que servían a Atenea como sacerdotisas, y le solicitó a Aglauro, hermana de Herce, que hiciera las veces de mediadora entre él y su hermana. Pero Atenea decidió impedir que Hermes y Herce se acercaran, por lo que envió a Némesis, la representación de la envidia, para que se apoderara de Aglauro. Y esta no solo no colaboró con Hermes, sino que se interpuso en su voluntad, impidiéndole que entrara a la casa para ver a Herce. Enfurecido, el dios mensajero la transformó en una roca negra. Ya sin trabas para su amor, Hermes sedujo a Herce, naciendo de esta relación Céfalo, el amante de Aurora. Y según algunos autores, Cérix, quien fue el primer heraldo de los misterios eleusinos. Hermes tuvo participación en la negociación de Zeus y Hades por la devolución de Perséfone a su madre Demeter. Siendo el mediador entre ambos dioses, pudo hacer que Hades aceptara que Perséfone pasara la mitad del año con su madre y la otra mitad con Hades, quien era su esposo, dando así aparición a las estaciones otoño-invierno y primavera-verano, respectivamente. En otros mitos importantes, donde tuvo participaciones breves, podemos encontrar que ayudó a preservar la vida del dios Dionisio cuando éste era un infante de las garras de Hera, después de que ella, por celos, asesinara a su madre, Sémele. O también cuando el rey Atreo de Micenas recuperó el trono de su hermano Tiestes, siguiendo los consejos que recibió del tramposo Hermes. Tiestes accedió a devolverle el reino cuando el sol se moviese hacia atrás en el cielo, una hazaña que Zeus hizo posible posteriormente. Atreo recuperó el trono y desterró a Tiestes. Finalmente, te diré que Hércules, cuando estaba enfermo, después de haber asesinado a Ífito, fue vendido a Ónfale, heredera del trono de Lidia, por el dios del comercio. Un dios que participó en un gran número de mitos, siendo el heraldo de los dioses, portador de la creatividad divina,
astucia sin igual, dios variopinto de características únicas. Hermes. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales, las cuales... Bueno, ahí tenemos entonces a Hermes, ¿ya? Me parece que no era un personaje muy confiable, que digamos, pero participó, como decía el video, en muchos mitos y era el mensajero de los dioses, ¿ya? Ese es el personaje que yo quiero que ustedes vean. Los dioses griegos no siempre son medios políticamente correctos, ¿no? Los dioses griegos siempre van a responder a ciertas pulsiones de la humanidad. ¿Ya? Los griegos eran muy inteligentes en poner en relación, por ejemplo, los problemas humanos y los problemas divinos. Y sus dioses responden no a la bondad, quizá como el dios judeo-cristiano que nosotros tenemos como en la imaginación, que es bueno y todo eso, sino que responden a las pulsiones, responden también a las carencias también, porque para los griegos esas carencias, esas pulsiones, esas fuerzas ya son permanentes, son eternas y interceden no solamente a los mortales, sino que también a los dioses, que forman parte del mismo círculo finalmente, o el mismo, comillas, universo. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra lectura del ensayo. Les voy a pedir entonces que pongamos atención. Yo lo tengo acá en un archivo Word. Todavía se está compartiendo la pantalla. Vamos a esperar que abra. Y vamos a recordar por qué estamos haciendo esto. Quizá alguien que se haya conectado después dice, bueno, profesor, ¿por qué está viendo mitología? No solamente lo estoy viendo porque me gusta, aparte que sí me gusta, pero la estamos viendo en relación al ensayo que vamos a leer, ¿ya? Es un ensayo, tal como ustedes saben, que los ensayos tienen que ver con la creatividad y tienen que ver con la libertad también que tiene el argumentador para escribir, ¿ya? Entonces, lo que hace Sergi Bauman, que es nuestro ensayista, hace una relación entre la cultura griega, en específico la personalidad del dios Hermes, con un caso que él vio de un chiquillo que le costaba mucho aprender, ¿ya? Este caso particular, vamos a ver cómo nos enseña cosas más bien generales, ¿ya? Que nos van a permitir decir, oye, sí, en realidad tiene razón este personaje, tiene razón este escritor en cuanto a lo que me está a mí mostrando. Muy bien. Aquí lo tenemos. Espero que se pueda visualizar. Yo creo que sí. ¿Ya? Vamos entonces a minimizar acá. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a correr la pantalla aquí y vamos a dividir la pantalla. Vamos a dividir acá y internet aquí. Ya, según mi computador se visualiza, espero que ustedes también lo puedan ver. ¿Ya? Tenemos entonces nuestro esquema de análisis acá a la derecha y la lectura hacia la izquierda. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que vamos a estar la otra hora también en este ejercicio. Dice Hermes, un modelo para Kevin. A Kevin le gusta mucho Hermes porque tiene superpoderes que él también quisiera tener. ¿Ya? Vamos a marcar acá y vamos a poner esto como una premisa. Número uno. No solamente a Kevin, sino que a los niños en general. A los niños les atraen los superpoderes. Podemos nosotros estar de acuerdo con esto, ¿ya? Y es algo conocido, ¿ya? Se supone que los niños también son una especie del reino de la imaginación, ¿no? Entonces, me parece que podemos poner este elemento como una premisa. Entonces, nuestro ensayo comienza con esa premisa, de que los niños les gustan o les atraen, ¿ya?, los superpoderes. Eso también lo vemos en otro tipo de héroes que nos presenta el cine, por ejemplo, que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Vamos entonces a continuar. Ponemos la pantalla entonces por la mitad y continuamos. Dice, Hermes puede volar y volver al pasado. Hermes es inmortal y puede conocer el futuro. Es aún mejor que Superman. Pero también le gusta a Hermes porque se le parece.
Sus padres están separados como los suyos y no se lleva bien con su madrastra. Pero sobre todo tienen otro punto en común que los acerca mucho. Hermes es un poco ladrón y mentiroso como él. ¿Ya? Ahí tenemos el primer acercamiento. Tenemos entonces la relación que tiene este chiquito, Kevin, con el dios Hermes. Conocimientos fundamentales no inscritos. ¿Ya? Recuerden, vamos a ir anotando y copiando entonces las secciones acá del ensayo. Número 1. Vamos a pegar acá. Hermes modelo para Kevin. ¿Ya? Número 2. Conocimientos fundamentales no inscritos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahí está. Vamos a cambiarles el formato, sí, porque está muy grande. Ya. Sigamos leyendo. Dice Kevin, a quien veo todas las semanas en el marco de una sesión de apoyo psicopedagógico, acaba de pasar a séptimo básico. Su problema es que no tiene el nivel suficiente para poder seguir el programa y que su agitación e insolencia hacen que sea expulsado de clases con frecuencia. ¿Ya? Vamos a poner eso como premisa también. ¿Ya? Contexto. Expulsión de clases y mal comportamiento. ¿Por qué lo puse aquí? Simplemente porque es algo conocido que si ustedes tienen mal comportamiento en clase, los van a expulsar simplemente. ¿Ya? Kevin dice saber leer. Vamos a ver qué nos dice el chat. Ya Cristian también puso su correo. Lo vamos a poner acá. Espérenme, Cristian, un ratito. Ahora que estoy usando el mismo documento. Verlos acá. Acá. Cristian puso su correo también. Los tengo acá todos anotaditos. Dice, Kevin dice saber leer, pero después de una lectura silenciosa, sigue sin poder desprender la idea principal de un texto de 5 líneas. Dice saber escribir, pero cuando hace un dictado, no siempre logra conjugar el verbo con el predicado. Y sigue escribiendo muchas palabras tal como las escucha. Evidentemente, dice saber hablar desde hace mucho tiempo, pero no es capaz de entrelazar dos argumentos para defender una idea. Cuando está en desacuerdo con su interlocutor, para darle fuerza a sus palabras, termina las frases con un ándate alá o no eres más que un payaso, tratándose de un compañero. Por el contrario, cuando quiere demostrarse respetuoso o educado conmigo, para ser más convincente, termina con su argumentación con un por la vida de mi madre. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la presentación de este personaje, que es bastante disruptivo. Aquí tiene mal comportamiento, pero sin embargo, lo que nos está diciendo nuestro ensayista, que él dice, por ejemplo, saber leer, saber escribir y saber comunicarse. ¿Ya? Vamos a ver qué más nos dice. Acá hay otro elemento de nuestro ensayo que es la estructura. Dice 3 frenos considerables para aprender. 3 frenos. ¿Ya? Sigamos analizando entonces. Vamos a poner acá 12. ¿Ya? Vamos a poner como también premisa Kevin dice saber leer, escribir y expresarse, aunque no lo hace con eficacia. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Vamos a continuar entonces en unos momentos más a las 11:30 leyendo este pequeño ensayo. Recuerden que se llama Hermes, un modelo para Kevin. Y lo vamos a seguir analizando en cuanto a la tesis, las premisas, los argumentos y las secciones del ensayo. Recuerden también que vamos a revisar las conclusiones para ver si ustedes están de acuerdo con el autor de este ensayo, que es un francés que se llama Sergi Biomer. Bien, entonces nos vamos a conectar a las 11:30 para continuar con este ensayo que por lo demás a mí me gusta mucho,
que habla entonces sobre la relación que tiene la niñez, la lectura y el aprendizaje. Muy bien. Nos vemos entonces, chiquillos, en un ratito más. Nos vemos en... Todavía no vemos eso, Natalia. Todavía no vemos eso. Lo primero que estamos haciendo, Natalia, es aprender a cómo lo vamos a analizar. No necesariamente este es este ensayo, sino que yo estoy haciendo la ejemplificación de lo que ustedes van a hacer en el futuro. En el futuro. ¿Ya? Ahí Dylan nos puso también su correo. Y nos vamos a ver entonces a las 11:30. ¿Ya? Recuerde arreglar su audio, Natalia, para que ustedes también me ayuden a la lectura, porque si no me aburro yo. ¿Ya? Nos vemos entonces. Chao, chao. Chau.